Son algunos de los elementos que hemos estado revisando para esta clase. Yo les invito a que hagan la revisión de estos artículos e igualmente a que empiecen a leer los artículos de la tarea durante estos días para que puedan estar al día, ¿no? Para que puedan irse poniendo al día de estos procesos. Ahora, si nosotros, después de hacer este breve recuento histórico y poder entender un poco el tema de la evolución histórica de las ciencias del GIS, la epistemología de las ciencias del GIS, hoy vamos a hablar un poco de cómo se fue desarrollando la cartografía a nivel regional y posteriormente a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos este mapa, ¿no es cierto?, que es un mapa derivado de las mediciones que había hecho Ptolomeo, recuerden, en el mundo clásico, ¿no?, en el mundo griego, ¿no?, pero que posteriormente fue retomada y impreso, ¿no es cierto? Estamos hablando casi 1700 años después, ¿no es cierto? Se retoma la idea y se le imprime. Este mapa, basado en las ideas de Ptolomeo, es el primer mapa que de alguna manera nos da ya o le pone a América, ¿no? Le ubica a América de alguna forma en el mapa mundi de la historia, ¿no? Entonces, como ven aquí, teníamos ya el mundo antiguo, ¿no? Teníamos un mundo sumamente conocido, África totalmente colonizada, a España, ¿no es cierto? Aquí tenemos Europa, Asia, las islas inclusive del Pacífico, pero esto no se lo tenía muy claro. De todas maneras ya ingresa dentro de la cartografía, ya se había dado, ¿no es cierto?, unos años antes del descubrimiento de América, y ya teníamos prácticamente un levantamiento del mundo entero del siglo, ¿cierto? Estamos hablando de 1503, ¿no? Curiosamente, el primer mapa donde aparece la costa ecuatoriana, ¿no?, porque aquí ya vemos una costa ecuatoriana, que igualmente se realiza ya en estos años, lo genera Diego Rivero, ¿no es cierto?, cosmógrafo del imperio en ese momento español, de Carlos V, ¿no?, y genera este mapa de las Américas, donde ya se puede divisar claramente la costa ecuatoriana, donde 30 años antes, 40 años antes, no teníamos esta claridad, pero sí teníamos la claridad, por ejemplo, de la costa que daba al lado atlántico. ¿Sí se me está escuchando? ¿Sí? Sí. ¿Nati? ¿Se escucha? Perfecto. Entonces, posteriormente, ¿no?, ya vemos aquí, donde aquí ya no hay a dónde darse las vueltas. Tenemos ya un mapa de América, ¿no?, un mapa de lo que ya es América, y tenemos también, por ejemplo, estos elementos que se pueden ver aquí, ¿no?, que ya hace un elemento cartográfico incluir de alguna manera pareciera a la cuenca del río Amazonas. Se lo realiza en el año 1602. Se identifican igualmente algunos errores, ¿no es cierto? Pero ya tenemos claro un mapa básicamente no solo de América, sino que podemos ver claramente esta división entre América del Sur, en las islas del Caribe, ¿no? Antes, posteriormente se realizaban los viajes por acá, no contábamos con el canal de Panamá, como no se contaba con el estrecho que recientemente fue tapado en Europa, ¿no? Miren, también es sumamente interesante, ya cómo se va generando un proceso de cartografía cada vez más detallado, ¿no?, donde no podemos ver de alguna manera un mapa topográfico, un mapa de relieves por un lado, y por otro lado podemos ver ya cómo de alguna manera se tienen algunos nacientes del río Amazonas,
Y cómo termina en el delta del Amazonas, estamos hablando ya de 1707, estamos ya no entrando en una época de descubrimiento, ¿no?, entre comillas, sino ya más estamos enmarcados en un proceso ya de colonización, ¿no? Estamos en un proceso en el que ya se empiezan a colonizar distintos sectores de la América Latina, y donde cada vez se va profundizando más en el proceso cartográfico. Este proceso de colonización justamente es impulsado por la Iglesia Católica en un inicio, porque siempre este proceso de colonización no ha terminado, ¿no? Si nosotros vamos a la Amazonía, existen todavía lugares que son muy lejanos, muy alejados de la realidad nacional, y lo vamos a ver en la historia cartográfica justamente en las próximas diapositivas o en la próxima clase. Entonces aquí podemos ver claramente cómo de alguna manera avanzan, o cómo el avance de las misiones católicas con un afán colonizador del territorio logran llegar a distintos puntos, a distintos lugares, y logran generar el proceso y generar la cartografía. Miren, este es, por ejemplo, una de las cartas más afines que tenemos nosotros como República del Ecuador, ¿no? Es la costa ya occidental del país. Y lo que vemos aquí básicamente es ya un trazado muy fino a nivel topográfico, pero lo importante, bueno, esto fue generado ya por la Academia de las Ciencias de París, estamos hablando de 1751, estamos hablando ya de los descubrimientos que posteriormente a esta Carta de Quito le darían el nombre de República del Ecuador, ¿no? Justamente son las misiones francesas, las misiones europeas, las que de alguna manera que vienen a medir el centro de la Tierra, las que identifican esta línea equinoccial, la línea del Ecuador, y que posteriormente en 1830 son las que darán el nombre a nuestro país. O sea, la cartografía en nuestro contexto es tan importante que le da el nombre a la nación, ¿no? Es súper interesante eso. Esto lo maneja principalmente Carlos María de la Condamine, que era el ecuatoriano que participó con la misión, ¿no? Pero también había franceses que participaron en la misión. Perdón, él es el francés, pero Pedro Vicente Maldonado es el ecuatoriano, riobambeño, que participa en la misión, ¿no es cierto? Él es el ecuatoriano, y claro, por eso tenemos un colegio en Quito, por ejemplo, que se llama La Condamine, que justamente representa al colegio francés. Estamos hablando de 1751, ¿no? Y estamos viendo ya una carta del Ecuador bien definida, y evidentemente desde este 1751, ¿no es cierto? Y si vemos desde antes, posiblemente, lo que no encontramos es una cartografía detallada de la región amazónica, primero por su dificultad geográfica en el tema de exploración, pero también de alguna manera eso nos dice un poco los intereses que teníamos nosotros como sociedad en la exploración de estos ecosistemas, ¿no? Posiblemente, si nosotros revisamos los mapas peruanos de esa época, es muy posible que los mapas peruanos inclusive hayan integrado estas zonas, ¿no es cierto?, dentro de su cartografía. Porque en Perú tenías otras realidades. Por ejemplo, en Perú tienes esta ciudad de Iquitos, que es una ciudad de muchos años, igualmente, un centro de colonización amazónica que no es muy lejano a la frontera del Ecuador, ¿no? En términos de distancia y en términos geográficos, ¿no? Entonces, claro, el Ecuador desde ese entonces, desde esa época, empieza a dar poca importancia a la región amazónica, y para muestra un botón, ¿no? Entonces aquí tenemos este Pedro Vicente Maldonado, es un ecuatoriano ilustre, ¿no es cierto? Él participó en varios procesos cartográficos, también generó un trazado que va desde Quito hasta Esmeraldas, ¿no? Y generó grandes aportes a lo que se conoce como la provincia de Quito, ¿no? En el desarrollo cartográfico nacional. Mapas del Ecuador como las cartas
geográficas que comprenden todo el territorio de la República y que ya han sido publicadas, mapas coloniales, mapas del interludio gran colombino, mapas republicanos y mapas del Instituto Geográfico Militar. Son algunos elementos que nosotros vamos a revisar en este momento, ¿no? Como por ejemplo este mapa, que ya lo hemos visto, que es del padre Samuel Fritz, mapa más antiguo y algo detallado de lo que ya hoy es el Ecuador, ¿no es cierto? Fue impreso en Quito en 1707 y en 1744-45 la Condamine comparte el mapa de Fritz y precisa el curso del río Amazonas. Mire, este es el mapa más antiguo que tenemos a nivel nacional. Yo le voy a mandar este reportaje de los jesuitas quiteños para que lo lea en este momento, no tardará mucho. Es de la revista Diners. Son las 8:15, por favor, 5 minutitos para leer el archivo. Perfecto, chicos, Nati, David, Jackie, Anaís, más bien dicho. Que tengan un excelente inicio de semana, que les vaya muy bien. Heidi, por favor, sería bueno que se pueda ver si se puede mejorar la conexión para la próxima clase, si me estás poniendo un mensaje. Igualmente, tratemos de empezar 7:10 a más tardar, no empecemos más tarde porque perdemos un poco de tiempo. Leamos este último artículo. Yo voy a esperar hasta las 12 del día a las personas que todavía faltan de enviar esta carta de intención. Ahí está Dome, esto es para las personas que van a trabajar con nosotros. Y yo creo que con eso podemos cerrar. El día de hoy tendremos ya la respuesta. Tengo una de Eric que ya me ha llegado, entonces estaré atento. Si no envían hasta las 12, asumiré de que están optando por otro plan, así que también no habría ningún problema. Chicos, que tengan una excelente semana, un excelente inicio de semana, se les aprecia y nos vemos el día miércoles. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Estamos de acuerdo. Gracias, profe. Hasta el miércoles. Que les vaya muy bien. Hasta el miércoles. Que tengan un excelente día. Gracias. Arranquen bien. Perfecto.